Un saludo ingeniero, un saludo compañeros. El día de hoy voy a hacer un video resumen sobre la aplicación en el ámbito territorial del distrito Inclán. Como primer paso siempre seleccionamos o activamos el check de Map Document Properties y creamos nuestro archivo geodatabase. Hecho eso, abrimos todos los archivos necesarios para nuestro trabajo y procedemos a ubicar el polígono de nuestro distrito, ¿no? En este caso estoy trabajando con el distrito Inclán. Lo selecciono el polígono y lo convierto en una capa aparte. También me piden crearle el DEM del distrito seleccionado. Esto lo hago en el Model Builder con la herramienta Clip. También me piden crearle su Hill Shape y su sombra, así como sus pendientes. Una vez creadas las pendientes, estas tenemos que reclasificarlas, ¿no? Con los valores de 0 a las pendientes superiores al 20% y con el valor 1 a las pendientes inferiores al 20%. Una vez creadas las pendientes tenemos que convertirlas, ¿no?, de raster a polígonos. La convertimos de raster y polígonos y yo le coloqué el nombre de vectorial, ¿no? Y abrimos su tabla y vemos todos los valores que tenemos, ¿no? En este caso es muy importante el valor de grid code, ¿no?, o la columna de grid code, donde tenemos el valor de 0 y 1, que es la reclasificación que le dimos a las pendientes, ¿no? 0 era superiores al 20% y el valor 1 era las pendientes inferiores al 20%. Hecho eso, procedemos a hacer el clip, ¿no? El clip o el recorte de los ríos, de la red vial que pasa dentro del distrito. Y del mismo modo tenemos que hacer un clip o un recorte de los ríos que cursan dentro del distrito. Una vez hecho el clip de los ríos, en la capa que se nos crea abrimos su tabla, ¿no? Y en el campo tenemos que agregar un campo de texto llamado ancho faja, y este campo de texto lo rellenamos según el campo classifag, ¿no? Si el valor es 1 le corresponde 25 y si el valor es 2 le corresponde 10 respectivamente. Posteriormente se deberá generar un buffer considerando el ancho del valor del campo, ¿no? En este caso vamos a generar un buffer de acuerdo al ancho faja. Una vez creado el buffer, procedemos a unir, ¿no?, con la herramienta Dissolve. Y como se ve en la imagen, ya los ríos no se cruzan entre sí, sino tienen una unión entre todos los ríos. Después, a los polígonos generados se deberá agregar un campo de texto llamado apto faja y lo rellenamos con uno y borramos el resto de campos, ¿no? En Dissolve Ríos Inclán, que nos salió, creamos un add file, ¿no?, con el nombre de apto faja. Y le colocamos a toda esa columna o ese campo de texto valor de no, ¿no? Y desactivamos todas las demás columnas que no necesitamos. Bueno, las borramos si es que se pueden borrar. Una vez terminado lo que es el proceso de los ríos, procedemos a trabajar con las carreteras. El primer paso es unir, ¿no?, tanto la red vial departamental, nacional y vecinal. La unimos con la herramienta Merge. Después tenemos que darle los valores, ¿no? En este caso, si el valor si es una red vial vecinal, le corresponde el valor de 16. Si es departamental, le corresponde un valor de 20. Y si es nacional, le corresponde un valor de 25. Y para darle estos valores, tenemos que crear una nueva columna, ¿no?, con el nombre de ancho vía. Después tenemos que generar un buffer, ¿no?, considerando el ancho del valor del campo. En este caso, de los valores 16, 20 y 25. Consideramos esos valores, ¿no?, con el campo ancho vía. Lo trabajamos con la herramienta buffer. Y después tenemos de haber hecho, después de haber generado el buffer, procedemos a unir, ¿no?, a unir los polígonos buffer con la herramienta Dissolve. Y muy importante, al realizar el Dissolve tenemos que deseleccionar, ¿no?, o quitar el check de Create Multipart para que nos salga bien el Dissolve. Después de los polígonos generados se deberá agregar un campo de texto llamado apto vía y lo rellenamos con no.
y borramos el resto de campos. Una vez que hemos terminado el proceso de las vías y de los ríos, procedemos a hacer la unión, ¿no? La unión de todo con la herramienta unión, tanto de los ríos Inclán, de la red vial y los vectorial, ¿no? Y ese es el resultado, ¿no? Donde tenemos la unión de las capas, de las pendientes, de las protegidas, ríos y carreteras. Una vez que tenemos la unión final, procedemos a abrir su capa, ¿no? Su tabla, perdón. Y dentro de su tabla haremos la selección por atributos, donde colocaremos la expresión que sale en la imagen, ¿no? Aplicamos esa expresión y los valores resultantes o los valores que se nos seleccionan, procedemos a exportarlos, ¿no? Para que se nos exporte una nueva capa con todos los valores solamente seleccionados. Una vez que hayamos creado una nueva capa, deberemos unir, ¿no? Los polígonos con la herramienta Dissolve, también deseleccionando, muy importante, el multipar. Después tenemos que calcular las áreas de los polígonos con cálculo geométrico, ¿no? Abrimos la tabla y en la herramienta superficie activamos lo que es, o abrimos la herramienta cálculo geométrico, ¿no? Y ahí modificamos para que en las unidades nos salgan en hectáreas. En superficie hacemos mediante selección por atributos, ¿no? Seleccionamos superfac mayores a 5, que equivaldría a hectáreas, y ya nos saldría los seleccionados. En este caso a mí me salió 501 campos seleccionados, ¿no? Que son los urbanizables, con el que nombre le vamos a dar. Como ya tenemos seleccionado todos los campos, eso lo exportamos con una nueva capa con el nombre de urbanizable, ¿no? Que serían los lugares que se podrían urbanizar en el distrito. Ahora, para las distancias de las carreteras tenemos que crear, ¿no? Una tabla de Excel con los campos de hierarQL, ¿no? En este caso le vamos a dar al campo de nacional una distancia de 2000. A la departamental le tenemos que darle una distancia de 1000 y a la vecinal le tenemos que dar una distancia de 500. Una vez creada la tabla del Excel, esta misma la procedemos a unir, ¿no? Con la capa de carreteras que vamos a trabajar. Una vez que hayamos unido, abrimos la tabla de esa capa y vemos, ¿no? Como que se nos modifica automáticamente, ¿no? Se nos añade un valor de distancia con los valores 500 y 1000 respectivamente. En este caso no tenemos el valor de 2000 porque dentro del distrito Inclán no hay una carretera nacional que pase, ¿no? Por el distrito. Una vez hecho eso, ya tenemos el resultado, ¿no? Con el nombre, en este caso yo le puse Candy Carreteras, ¿no? O sea, los candidatos que están por las carreteras, ¿no? Los lugares que se podrían urbanizar. Como se ve en la imagen, de color rojo serían las carreteras. Y tiene un buffer de acuerdo, ¿no? A la distancia, ¿no? En este caso que es 1000 a lo que son a las departamentales y 500 a la vecinal, ¿no? Se ve cómo es el buffer que varía, ¿no? La distancia. Y ese buffer es el que consideramos, ¿no? El lugar urbanizable, que se podría urbanizar, mejor dicho, y que tiene una carretera cercana, ¿no? Y el resultado sería el siguiente, ¿no? Con color rojo oscuro se ve todo el lugar que sí se puede urbanizar y que tiene una carretera cercana, como se ve acá también. Acá tenemos una carretera y que también hay un buffer, ¿no? Que está con un borde medio morado, pero en este caso no está sombreado de color rojo porque es un lugar que su pendiente es superior al 20%, ¿no? Y en este caso no es urbanizable. Y ese sería el resultado final, ¿no? Del proceso de los lugares que se pueden urbanizar dentro del distrito, de acuerdo también a la carretera cercana que tienen, ¿no? Y eso sería todo. Gracias.